Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes, sean bienvenidos a este programa, Derecho a la Radio. Estamos transmitiendo desde el 94.9, la frecuencia modulada, Universo, la estación de la Universidad de Colima. Como cada miércoles, transmitimos este programa, que es una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y nos acompaña esta noche nuestra amiga Bárbara Mancera. ¿Cómo te encuentras, Bárbara? Hola, Enoch, buenas noches. Bueno, pues contenta de estar nuevamente aquí, saludándote a ti y a nuestra audiencia. Recordemos a la audiencia que pueden sintonizar la retransmisión de este programa todos los sábados en punto de las 2:30 de las horas del día por la estación de radio de la Universidad de Colima, Universo 94.9. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, ¿no? Que es justamente el tema de la reforma constitucional. Así es, Bárbara, pero bueno, antes de pasar a la conocida ya sección de la entrevista, iniciaremos con justamente la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien cada miércoles nos comparte la editorial vinculada justamente con este tema que ya referiste. Adelante, doctor Méndez Rivera. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues el tema de hoy es reforma constitucional y derechos humanos en constituciones locales. La interpretación del artículo 1 de la Constitución Federal, más favorable a la dignidad y libertad de la persona humana, admite que las entidades federativas reformen sus constituciones con el fin de incorporar derechos no previstos en la Constitución Federal o con el fin de ampliar el sentido y alcance de los que la Carta Magna contempla como estándares mínimos en la materia. Según tratadistas del constitucionalismo local, esto refuerza la vigencia local de los derechos humanos en orden a su aplicación, a la vez que fomentan su difusión y conocimiento entre la población y las autoridades. Pues al formar catálogos de derechos a nivel de cada entidad federativa, los congresos locales deben hacerlo conscientes de que se encuentran vinculados jurídicamente por los previstos ya en la Constitución Federal y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De lo anterior se derivan dos posturas. La primera de orden juspositivista, en el sentido de que el margen local para la verdadera innovación de derechos humanos es limitado, pues las entidades federativas solo pueden hacer reformas constitucionales para ampliar los derechos ya previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. La segunda postura de orden justnaturalista afirma que la dignidad de la persona humana no admite restricciones para alcanzar la mayor protección de sus derechos, de tal manera que las constituciones locales bien pueden ser reformadas para crear nuevos derechos en el contexto de las realidades sociales y culturales de cada entidad federativa. Solo que, para darles plena vigencia a esos nuevos derechos producto de una reforma constitucional de carácter local, se necesitaría que las constituciones locales en materia de derechos humanos sean parte del bloque de constitucionalidad al mismo nivel de la Constitución Federal. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho con Editorial del Día. Gracias, doctor. Así es, Bárbara, y bueno, pasaremos a la siguiente sección, que es la entrevista. Para quienes nos acaban de sintonizar, abordaremos el tema de la reforma constitucional y para ello agradecemos la presencia del doctor Alejandro Wong Meraz, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y quien agradecemos doblemente la atención, primero por aceptar participar con nosotros en este programa y sobre todo porque, bueno, está en sus días de asueto y no obstante aceptó la invitación para desde Centroamérica nos está haciendo la transmisión. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en su programa. Muchas gracias, doctor Enoch, al cual me enorgullece siempre participar con ustedes. Aquí estamos, bueno, tratando de colaborar un poco y darle coherencia a lo que está sucediendo en este país, bueno, en México, ahorita me encuentro fuera del país, y pues bueno, explicar y mantener este diálogo que siempre debe ser en beneficio de la democracia de nuestro país. Doctor, planteando la primera pregunta, se considera que una constitución debe mantener su esencia histórica en el tiempo. Sin embargo, es posible adaptarla a los cambios sociales. En ese sentido, ¿cuándo una constitución es rígida y cuándo una constitución es flexible en sus reformas? Muchas gracias por la pregunta, maestra Mancera. Miren, esta clasificación surge desde el siglo XIX, cuando empezamos con el constitucionalismo moderno y se da desde James Bryce, una obra que tiene sobre constituciones rígidas y constituciones flexibles. ¿Cuál es la característica de esto? Es precisamente el procedimiento de modificación.
Si el procedimiento de modificación de la Constitución es igual que el de las leyes orgánicas, leyes secundarias, ahí es una Constitución flexible. Pero cuando hay un procedimiento distinto, más agravado, es una Constitución rígida. O sea, que se quede claro que las constituciones no son rígidas o flexibles por la medida del número de reformas que tienen, sino por el procedimiento. Prácticamente todas las constituciones de Occidente son constituciones rígidas. ¿Y por qué se establece la rigidez? Precisamente para afirmar y defender la idea de ¿qué? De la supremacía constitucional, ¿sí? Y la Constitución, ¿qué es lo que embona? Pues precisamente el contenido histórico de un pueblo que se va a plasmar en el texto constitucional. Así es, doctor. De hecho, también se ha cuestionado mucho justamente la forma en cómo se lleva a cabo el procedimiento de reforma. Hay voces que incluso hablan de incorporar necesariamente el famoso referéndum constitucional para dicho procedimiento. En ese sentido, la pregunta sería si realmente son más democráticas aquellas constituciones que requieren o demandan el referéndum popular para su reforma. Muchas gracias, doctor Enoch. Mire, el procedimiento en México no contempla el referéndum constitucional. Sí, el procedimiento en México, aunque hay dos procedimientos de reforma en el texto constitucional, el que conocemos es el 135, que establece que las 2/3 partes de los presentes del Congreso de la Unión y la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales. Este artículo 135 es idéntico al 127 de la Constitución de 1857. En el constituyente del 56-57 se discutió mucho si adoptábamos el sistema norteamericano, que una vez aprobado se fuera a las legislaturas locales su aprobación, o el sistema francés que vinculaba al pueblo en un referéndum, ¿sí? Y se optó al último por el sistema norteamericano porque la discusión que había en esa época era consolidar el sistema federal. Y en un sistema federal, la máxima garantía que tienen las entidades es que participen en el procedimiento de reforma. Lo que usted está comentando se ha venido diciendo por muchos autores, incluso autores con bastante autoridad, que el referéndum es una forma de democratizar más el país. Pero siempre hay que ver el contexto donde se desarrolla, ¿sí? Y hemos visto en Latinoamérica, principalmente, que el referéndum se ha utilizado ¿para qué? Para legitimar las decisiones ya tomadas. Y aquí encontramos el verdadero conflicto o la tensión de lo que es el derecho constitucional, que para muchos ha pasado desapercibido, que es la categorización de tiempo y espacio y de que las funciones entre un poder constituyente y los poderes constituidos, ¿sí? El referéndum constitucional, para los que dicen que es un poder constituyente, eso provoca la negación de lo que entendemos por supremacía constitucional, porque esa idea es crear una nueva constitución. Los que defendemos que el referéndum constitucional es un poder constituido y que no puede ir más allá de lo que la Constitución le permite, ¿sí? Porque lamentablemente el positivismo jurídico, o cuando los que se decantan por el positivismo, buscan darle legalidad al texto constitucional, y las constituciones no son legales, tienen que ser legítimas. La legitimidad surge a partir de que estas constituciones se imponen sobre estas realidades. Y el referéndum es buscar darle cierta legalidad a decisiones o darle tintes de legitimidad a decisiones tomadas. Y muchas veces en decisiones autoritarias que vulneran y que dicen que se está creando una vez más un pacto para desacreditar el texto constitucional. Doctor, ¿puede compartirnos, en el caso de las reformas constitucionales, cuál es el peso real de las legislaturas locales? Miren, de acuerdo a los que han estudiado mucho el federalismo, pero incluso los que han analizado la teoría de la Constitución, y uno de ellos, como Carl Schmitt, que es su defensor, bueno, cuando habla sobre el sistema federal, te va a decir la máxima garantía que tienen las entidades federativas es que participen en el procedimiento de reforma. Entonces, ¿por qué? Porque
se está discutiendo la norma que los mantiene unidos. Por eso es tan importante que se contemple, se consulte a las entidades, porque forman parte de ese gran pacto que es nuestra Constitución. Por eso es muy importante que las legislaturas locales participen en el procedimiento. ¿Por qué? Porque se les está consultando para la modificación de la norma que los mantiene unidos. Por eso es importante que ellas participen. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país? Que lamentablemente que hemos vivido partidos hegemónicos o partidos con estructuras muy grandes, poco se lleva la discusión en las legislaturas locales. Eso es en la realidad. Sin embargo, considero que jurídicamente y que en un momento dado políticamente estas legislaturas van a cobrar mucho más importancia de aquí en un futuro. Entonces sí es importante la participación, obviamente, de las legislaturas locales porque ellas forman parte de este procedimiento. Bueno, evidentemente, doctor, en el federalismo mexicano, cada una de las entidades federativas pues cuenta con su propia constitución. Y justamente conectado con lo que usted acaba de referir sobre el peso específico de las legislaturas locales, la pregunta sería, en el ámbito competencial de las constituciones locales, ¿pueden estas tener el mismo rango que la Constitución Federal, por ejemplo, en materias tan relevantes como lo es los derechos humanos? Mire, esta es una discusión que se ha sostenido y que yo me voy a decantar por decir algo polémico a la idea del federalismo. Si en verdad, desde la teoría del poder constituyente, que es el que hace la Constitución, desde esa perspectiva, las constituciones locales en realidad no son constituciones locales, sino son leyes constitucionales que tienen un procedimiento distinto de modificación. Entonces, desde esa perspectiva, todas las constituciones locales en realidad son leyes constitucionales que tienen que estar acorde a la Constitución Federal, ¿sí? Porque si no, no serviría de nada establecer que estas pueden estar al mismo nivel o por encima. La discusión viene en relación a lo que el doctor Miguel Ángel nos hacía referencia sobre los derechos humanos. Y ahí ya el doctor Miguel Ángel ha hecho referencia de las dos posturas. Por eso digo, las leyes constitucionales, pero las constituciones locales son leyes constitucionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la modificación de una ley, de una constitución local, existen mecanismos para analizar la legalidad o el que esté acorde con la Constitución Federal. Hay mecanismos para invalidar una reforma local. Lo que sí, en la Constitución Federal no existen ese tipo de mecanismos. Doctor, le agradecemos mucho. Si gusta reflexionar un poco o brindarnos algún cierre sobre el tema que estamos tratando. Miren, el tema del derecho constitucional más importante es, y que ha pasado desapercibido, es precisamente que el poder constituyente quiere hacer funciones de poderes constituidos y los poderes constituidos de funciones de poder constituyente. El gran dilema viene sobre la reforma constitucional, si es un poder constituido o si es un poder constituyente. Y desde la lógica, para entender un sistema constitucional, es que la reforma constitucional es un poder constituido, por tal motivo limitado. Siempre que hablamos de los poderes constituidos son poderes limitados, pero la reforma constitucional, y aquí siempre entro en conflicto con algunos de mis colegas, es el mecanismo más importante que tiene la Constitución para su defensa. Entonces, no hay que ver en desprestigio la reforma constitucional, sino como el mecanismo que hace prevalecer y que se actualice la Constitución a las nuevas realidades, a las nuevas situaciones políticas, jurídicas de una sociedad que está en constante cambio. Por eso, no hay que ver la Constitución en descrédito por el número de reformas, sino que hay que decir la reforma constitucional está funcionando para actualizarse a lo que se está viviendo hoy en el siglo XXI y una constitución de más de 100 años. Sí. Doctor, bueno, sin duda nos deja con una serie de reflexiones acerca del constitucionalismo mexicano. Enoc, ¿qué te parece si le agradecemos al doctor Víctor Alejandro Wong Meraz, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, por su participación? Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación.
Así es, muchas gracias, doctor Alejandro, por estar aquí con nosotros en su programa. Como siempre, muy interesantes sus reflexiones y sobre todo muy provocadoras académicamente, lo cual nos permitirá girarle nuevas invitaciones para seguir discutiendo sobre el tema. Que tenga usted una excelente noche. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Enoch, y muchas gracias a la Universidad de Colima, siempre por invitarme. Bueno, pues continuando con el programa, le damos la bienvenida a Ana Gabriela Rodríguez Ramos. Ella es coordinadora del Diplomado en Derecho Fiscal, quien nos viene a participar y a invitar a participar a este interesante diplomado. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, maestra Bárbara. Un gusto saludarles. Licenciada Gabriela, bienvenida a su programa. Como ya lo refirió Bárbara, pues viene usted a hacernos una invitación muy interesante acerca de un diplomado en Derecho Fiscal. La primera pregunta que nos gustaría hacerle es, ¿para quiénes está dirigido este evento? Bueno, está dirigido a los egresados de licenciaturas en Derecho, Contaduría y carreras afines. Personas que estén interesadas en continuar actualizándose en esta materia. ¿En qué fechas nos puedes compartir, bueno, a la audiencia, en qué fechas se va a llevar a cabo, bajo qué modalidad? Claro que sí. Comenzaríamos el día 7 de julio del presente año y culminaríamos el 28 de octubre de este mismo año, de 2021. Y la modalidad sería online debido a la contingencia por la que seguimos atravesando. ¿Cuáles son los costos que están manejando para este evento del diplomado en Derecho Fiscal, licenciada Gabriela? Hay 3 tipos de cuotas de recuperación. La primera va de 8,000 pesos para el público en general, cualquier persona que esté interesada en este diplomado. El segundo sería de 7,000 para aquellos que sean miembros de la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho o que estén afiliados a la FEUC. Y el último que sería de 6,000 pesos para trabajadores de la Universidad de Colima. Cabe recalcar que estos dos últimos tendrían que ser pagados en una sola exhibición. Y en el primero hay la posibilidad de que pueda diferirse en 2 pagos. Licenciada, ¿podría compartirnos, bueno, cómo podemos obtener más informes sobre requisitos, momentos, formas de inscripción y registro? Claro que sí, maestra. Existen los teléfonos 312-137-6746 y el 312-31-610-71, así como el correo electrónico rodriguez@ucol.mx. A través de estos medios de información, nosotros estaremos comunicándonos con cualquier persona que se encuentre interesada para dar seguimiento a su solicitud y poder darle mayor información al respecto o cómo inscribirse. Muchas gracias, licenciada Gabriela, por esta información tan importante que nos ha compartido. No sé si guste hacer algún comentario final antes de despedirla en esta sección. Claro que sí. Me gustaría invitarlos a todo el público, a toda la audiencia que nos esté escuchando, porque considero que en estos tiempos una de las mejores inversiones que podemos hacer es seguir actualizándonos continuamente en lo que volvemos otra vez a la normalidad, sobre todo porque es un tiempo en el que contamos con más libertad para poder seguir capacitándonos. Así es, y máxime, licenciada, como se ha caracterizado la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, el perfil de las personas que estarán fungiendo como facilitadores o instructores en este diplomado, pues es muy interesante. Estábamos revisando el programa y son personas que están día a día en la práctica jurídica de la materia fiscal, ya sea como autoridad o también como litigantes o consultores en este caso. Y evidentemente, pues es una excelente oportunidad para continuar en este proceso inacabado de la formación permanente y máxime, como usted lo refería, que estos tiempos demandan que estemos actualizados y sobre todo en una materia tan vertiginosa como es la materia fiscal. Muchas gracias, licenciada Ana Gabriela Rodríguez, por estar aquí con nosotros. Ella es la coordinadora operativa del diplomado en Derecho Fiscal que oferta la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Pues Bárbara, el tiempo se ha agotado, desafortunadamente se nos acabó el tiempo para este programa, pero bueno, como siempre, ¿qué te parece si agradecemos a todas aquellas personas que hacen posible, como lo hemos referido tantas veces,
En este momento tú y yo damos la cara, estamos frente al micrófono, pero hay todo un equipo que soporta este programa y que lo hace posible. Evidentemente el equipo de Radio Universidad, de Universo FM, pero también el equipo de producción del programa, como es el doctor José Ángel Méndez Rivera, la doctora Jessica Romero, la maestra, bueno, pues tú, obviamente, Bárbara, como coconductora, Bárbara Mancera, el licenciado Francisco Mayoral, la licenciada Reina Andrade y la licenciada Alejandra García Nevares, pero sobre todo a todas aquellas personas que cada miércoles en punto de las 20 horas nos visualizan en vivo, nos escuchan a través de la radio, del internet, o también escuchan la retransmisión o incluso consultan en nuestro canal de YouTube los programas, porque si por alguna razón no pudieron advertirlos en vivo, pues los consultan de manera posterior. Muchas gracias, porque gracias a ustedes este programa sigue siendo uno de sus favoritos. Y bueno, los saludan en los micrófonos Enoc Morán y les damos las gracias a todas y a todos ustedes por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 20 horas. Muy buena noche.